Vamos a hablar con Vicente Donato, director de la Fundación Observatorio y profesor de la Universidad de Bolonia. ¿Estás ahí, Vicente? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Sí, estoy aquí. ¿Cómo están? Bueno, Vicente, muy respetado siempre la Fundación Observatorio PYME, allí con el apoyo también de la Universidad de Bolonia, así que vamos a hablar un poco de qué es lo que está sucediendo con esta pandemia, de cómo afecta a las pymes y cuáles son las conclusiones que ustedes han sacado. Ahí Alejandra leyó algunas. Bueno, como bien decía Alejandra, y como bien dice el informe, es un primerísimo test que hicimos, así que esto es muy dinámico y va a cambiar verdaderamente, porque por ahora, los primeros días, lo que se nota es un impacto en las ventas, pero obviamente sí las empresas, un impacto menor todavía en la producción, pero las empresas tienen una capacidad limitada de estoquear, de manera que si no se vende, en unos días se va a frenar parte de la producción, porque no pueden estoquear tanto las empresas, y eso puede afectar el empleo. A ver, es muy dinámico, nosotros vamos a hacer una medición en 10 días más para ver justamente cómo está evolucionando esto y cuál es el impacto de la cuarentena y de estas medidas que el gobierno también justamente ha querido implementar o está intentando implementar. Es una situación inédita porque tenemos un poco de problemas de oferta y un poco de problemas de demanda. No es una situación clara desde el punto de vista macroeconómico cuál va a ser el impacto en el sector productivo, ¿no? Entonces, no podemos enfrentarla desde una crisis de demanda simplemente con políticas expansivas, monetarias y fiscales, porque también la producción está limitada, no todo el mundo puede trabajar desde su casa y digamos las medidas expansivas van a encontrarse con límites tecnológicos, técnicos de organización productiva. De manera que tenemos que ir viendo cuál es la evolución, también como lo está tratando de resolver el mundo, porque ustedes saben, la Unión Europea acaba hace un par de días, y eso está discutiendo ahora, pero ya está definido que se abandona el pacto de estabilidad, el pacto en el cual los países no podían tener un déficit superior al 3% del PBI. Eso es una medida inédita, enorme, es un cambio copernicano a nivel mundial, porque la Unión Europea no estaba funcionando como un traccionador de la economía internacional, justamente por este límite, solo Alemania tenía algún margen. Esto es un cambio enorme que va a impactar a nivel planetario y vamos a ver cómo los países van resolviendo esta cuestión. Obviamente los sistemas tecnológicos europeos están más preparados que los nuestros, así que las políticas ahí expansivas pueden de alguna manera dar un mayor resultado que aquí. Tenemos que ir viendo, tenemos que ir viendo cómo avanza esta perspectiva. Obviamente tenemos un sector industrial y un sector de pymes que viene castigado, desde largo tiempo, ¿no? Es una situación nueva, esto agrava obviamente, pero tenemos una recesión, un sistema productivo en declino desde por lo menos el año 2014, ¿no? Que no pudo recuperar en 2016, 2017, había recuperado un poquito a mediados, al segundo semestre de 2017 y después se volvió a caer, así que estamos en una situación muy inédita, ¿no? Sí, esto es como las muñecas rusas, ¿no? Como las mamushkas, porque estábamos en una desaceleración global por las cuestiones de China y Estados Unidos que ahora parecen anecdóticas o cosas del pasado, ¿no? Después, estábamos con la propia recesión argentina. Y si queremos abrir la otra muñeca, también estaba con la propia situación de las pymes en general que vienen arrastrando problemas de financiamiento y demás. Así que por eso se juntó todo, ¿no? Claro, Pero ustedes, ¿dónde observan? ¿Sí? ¿Perdón? Sí, Vicente, te iba a preguntar, ¿dónde observan ustedes que habría mayores dificultades para la cuestión del teletrabajo? Bueno, fíjate, el informe mismo ya lo dice, ¿no? Obviamente el teletrabajo en el sector servicios, como el de ustedes, ¿no? En algunos sectores es mucho más factible y entonces ahí el 55% de las empresas del sector servicio están declarando que están implementando teletrabajo.
Obviamente hay sectores de servicio como los bares, ¿no? Por supuesto, no pueden ser implementados, salvo a través de negocios alimenticios, a través de delivery, pero hay sectores y sectores. Desde el punto de vista productivo, de la producción de bienes, tenemos una dificultad, porque la industria manufacturera, a pesar ahí, 24% de las pymes dicen que están implementando alguna medida de home office, pero obviamente no en la línea productiva, seguramente en el sector de finanzas de la empresa, o en el sector comercial, o en el sector de la administración, pero digo, la línea de producción es una línea de producción que funciona con gente in situ, de manera que quien está, digamos, operativamente en una línea de producción de calzado, de alimentos, de metalmecánica, o lo que fuere, no es que puede hacer home office, y eso, digamos, en otros países tal vez más avanzados se logra a través de Industria 4.0, donde todos los sistemas están conectados. Nosotros estamos muy, muy atrás, así que la industria manufacturera tiene límites estructurales para hacer descentralizarse, y ahí vamos a tener que monitorear muy detalladamente qué es lo que está sucediendo. En 15 días vamos a tener un nuevo informe, así que vamos a monitorear esta situación, pero desde ya la industria manufacturera tiene más límites que la industria de los servicios, y el sector comercial, obviamente, algunas partes se pueden, digamos, trabajar en home office, otras no. Hay límites estructurales. Yo creo que es un error enfocarlo solo como un problema cultural. Obviamente tenemos un problema que la gente no está informada cómo se solucionan, y yo mismo ahora estoy aprendiendo, justamente en estos días, estoy aprendiendo a manejar un sistema online para dar las clases de mis alumnos en Bolonia, que están dispersos, y entonces pero, digamos, no estamos del todo preparados, ¿no? Sí, totalmente. Antes de terminar la nota, en un ratito te voy a preguntar un poco, porque justamente mencionás, ¿no? Estás en contacto con una zona que está muy complicada en Italia. Pero te pregunto antes, Vicente, las ventas, ¿no? ¿Cuánto cayeron para ustedes? Yo tiraba algunos números al principio, y vamos a aclarar que este análisis que ustedes hicieron lo hicieron en la semana previa a que se decretara la cuarentena. Claro, por eso vos mismo mencionás que hay que esperar los 17, números de las próximas semanas. Exacto, ¿no? Entre el 14 y el 17 de marzo, ahí tomamos esa muestra, ahora vamos a tomarla en unos días para ver. Ahora, desde el punto de vista de los porcentajes, no es cuánto cayeron las ventas, sino que el porcentaje de empresas que están acusando un golpe en las ventas. No sabemos si nos preguntamos y no sabemos todavía si es desde el 1%, el 5% o el 20%. Sabemos que casi el 60% de las empresas está acusando un golpe en las ventas, y el 40% tiene problemas con las compras. Ahora, si ese problema impacta en el 10%, 20% o 5%, todavía no lo podemos decir. Sabemos que es un problema, lo que sí podemos hablar de difusión, no de porcentaje de caída de ventas, por ahora. Sí, ¿cómo sería eso de difusión? ¿A cuántas afecta? Difusión es la frecuencia, es decir, cuántas empresas del sector, usted tenés que calcular que entre empresas entre 10 y 250 ocupados, que es lo que nosotros medimos, es decir, no medimos las microempresas porque es un fenómeno, o los monotributistas porque es un fenómeno muy difícil de capturar en cuanto a seguimiento, pero nosotros medimos justamente la clase media empresarial, digamos, de alguna manera, empresas que tienen más de 6, 7 ocupados y menos de 250. Eso en Argentina son 80.000 empresas aproximadamente, y de esas 80.000 empresas, unas 50.000 son del sector comercial, y si el 6 por 5, 30, o sea, hay más o menos, hay 30.000 empresas que están teniendo problemas con las ventas. Eso es un poco la estadística, ¿no? Para que tengas una idea. Es decir, difusión significa frecuencia en la cantidad de empresas que están acusando problemas en las ventas, ¿no? Eso es en el sector comercial. Sí, sí. No sé si fui claro, si querés que si fui muy rápido con los números, los puedo repetir, en todo caso. No, está perfecto y se entendió. Lo que te quería preguntar es si algunas van a parar a cero, porque lo que está sucediendo, bien decías vos, acá es una cuestión de oferta y una cuestión de demanda. La demanda ya venía golpeada. Se suponía que el gobierno, un gobierno más al estilo de lo que fueron los años kirchneristas,
iba a intentar fogonear el consumo, la duda era cómo lo iba a hacer, porque la verdad que no había dinero y emitir, en principio, se descartaba. Pero se iba a intentar hacer. Ahora todos los recursos van a ir al tema de cómo ayudar a los que están perjudicados más directamente por la pandemia, en cuanto a lo económico, digo, ¿no? Sacando todo lo que incluso se va a invertir para lo sanitario. Hay empresas que directamente van a vender cero. No, estamos justamente, vamos ahí, me parece que ahora el principal problema, y creo que el gobierno lo está enfocando bien con los recursos que tiene, este tema de que no se corte la cadena de pagos, que haya crédito para pagar los sueldos, por lo menos durante un mes, de manera que el capital de trabajo de las empresas logren seguir en funcionamiento. Y sí, hay empresas, por ejemplo, bares que venden cero, efectivamente, algunos negocios de delivery que alimentaban las empresas que están en alrededor de los empleados van a vender cero. Es decir, ahí vamos a tener muchas situaciones sectoriales muy, muy diferentes, y eso va a haber que mirarlo, y por eso el gobierno creo que debe monitorear esa situación. Esta medida de dar crédito para que las empresas puedan pagar los sueldos de este mes y desgravar las contribuciones, eximir de contribuciones patronales a los sectores más afectados, como los que estamos mencionando, me parecen medidas extraordinariamente importantes. El problema es la implementación de esas medidas, porque como siempre las empresas más preparadas, más grandes, más tecnificadas, con más profesionales van a poder capturar rápidamente esos instrumentos, van a poder inmediatamente ponerse en contacto con el banco para acceder a un crédito de estos implementados por el gobierno, van a poder, digamos, hacer rápidamente los trámites de exhibiciones de las contribuciones, pero el problema va a ser las empresas más marginales, más chiquitas, menos preparadas, que siempre son las que se quedan, a pesar de las buenas intenciones de los gobiernos, siempre se quedan, digamos, rezagadas en cuanto a capacidad de capturar esos beneficios, ¿no? Eso pasa muchísimo, y ahí hay que prestarle atención, el gobierno va a tener que prestar atención de ver cuáles son los mejores mecanismos para llegar a todas las empresas. El mecanismo fiscal es un mecanismo muy, muy potente y muy difundido, porque uno baja los impuestos y inmediatamente llega a todo el mundo en el momento que tiene que pagar. Es mucho más rápido como medida que el sistema crediticio. Lo que pasa es que el sistema, digamos, estamos en una situación en que fiscalmente no podemos ser muy, muy concesivos, ¿no? Entonces es un tema que hay que mirar con mucha responsabilidad, sobre todo para que las más chiquititas puedan no cortar esta cadena de pago, porque alimentan miles y miles de personas, ¿no? Sí, ese va a ser el gran desafío, que no se corte la cadena de pago. Y Vicente, yo te decía, vos me comentabas que estás en contacto con gente de Bolonia, ¿no? Y imagino también con el resto de Italia. ¿Qué te cuentan ellos respecto de la cuestión sanitaria, que todos los días leemos que están muy complicados? Y quizás si ellos te dan algún panorama de lo que pasa con sus pymes. Bueno, digamos, ellos tienen, obviamente, todo el mundo sabe el sistema, el impacto que está teniendo desde Milano hacia Bolonia, digamos la región Emilia-Romagna, y bajando un poco por el Adriático hacia la región Le Mar, que no es la región más industrializada de Italia, con más conexiones internacionales, con más concentración productiva. Tienen un sistema justamente productivo muy, muy fuerte, pero bueno, está totalmente, digamos, fueron tomando medidas, como todos saben, los diarios van informando, medidas que fueron, digamos, avanzando a medida que fueron detectando los mecanismos de contagio. Ayer el primer ministro acaba de anunciar un bloqueo total de la actividad, es decir, que ahora se pone en funcionamiento este sistema de bloqueo total, por suerte, en paralelo con esta grandísima disponibilidad de recursos de la Unión Europea, que lanzaron ayer justamente 850.000 millones de euros para comprar bonos de los gobiernos, bonos de los estados, y sobre todo obligaciones del sector empresarial.
y un sistema crediticio que se está definiendo en estos momentos. Mañana o pasado va a haber noticias, de manera que ahí va a haber un sostén al sistema productivo. Un sistema fuerte, pero un sistema que va a estar tremendamente golpeado por esta situación, ¿no? Así que ahí también los impactos sectoriales son muy diferenciados. Pero bueno, a partir de este bloqueo total vamos a tener que mirar qué pasa en la próxima semana. Sí, la ayuda es muy importante, la verdad. Bueno, Alemania, que siempre fue la locomotora de Europa, parece que no está en el centro de esta pandemia. O sea, si bien lo tiene, no es la más perjudicada. Me han comentado que Francia temía mucho que le pasara lo de Italia y por el momento no le está pasando, están muy preocupados. Los principales son Italia y lo sigue España. Así que tendremos que ver ahí cómo va la curva de ellos. Ya que está avanzando tremendamente, ya en Alemania hay algo así como 20.000 contagios, Francia está avanzando, ya está en la parte de la curva exponencial. No, por eso justamente se decidieron estas medidas drásticas de la Unión Europea. Lo que pasa es que Alemania, efectivamente, siendo el país más fuerte o más, desde el punto de vista productivo, más importante de Europa, tenía una estructura sanitaria muy superior a la de Francia e Italia. Las estadísticas dicen que Alemania tiene 25.000 camas para terapia intensiva contra 7.000 de Francia y 5.000 de Italia, de manera que, y además una red de laboratorios muy extendida en todo el territorio, de laboratorios independientes. Vos pensás que nosotros acá tenemos solo el Malbaram y ahora estamos tratando de descentralizar, ¿no?, en otros 30 en todo el país. Alemania ese sistema lo tiene súper consolidado, Italia también, pero Italia tiene muchas menos camas porque en estos 10, 15 años de este pacto de estabilidad, ni Italia ni Francia pudieron invertir demasiado en el sector de salud, al contrario, ahí cortaron muchísimos recursos, ¿no? Así que no, el tema es grave también en Francia, en Alemania, bueno, Estados Unidos hoy hay 20.000 infectados, ¿no? Así que la cosa es bastante dramática. Italia tuvo ese arranque no percibido y bueno, hay una organización social muy concentrada, digamos, personas mayores, muchos contactos sociales, muchos abrazos, muchos besos, muchos nonos con los nietos. Sí, eso leía hoy, ¿no? Muchos nonos, esa, la cuestión cultural que también arrastramos nosotros, ¿no? Que somos mayoritariamente una mezcla entre españoles e italianos. Y decían eso, ¿no? La relación entre nonos y nietos, algo que no contribuyó en este momento. No, todo lo que en otros países con organizaciones y culturas distintas está organizado a través del mercado, es decir, Estados Unidos un sistema de guarderías y en Alemania lo mismo, en un sistema de guarderías donde la gente que va a trabajar lleva a los niños a las guarderías. En Italia eso es el trabajo de los nonos, ¿no? Básicamente, digamos, hay mucha actividad de producción de bienes y servicios que es hogareña, ¿no? La gente cocina mucho, la gente hace estos servicios, digamos, familiares. La familia es como un ente de producción de bienes y servicios muy importante y en este momento eso no jugó a favor. Claro, sí, justamente, las cuestiones culturales. Vicente, muchísimas gracias, muy amable. ¿Cuándo sacarían el nuevo informe? ¿Lo tienen pensado? Y estamos pensando en sacar el lunes o martes de la próxima semana la encuesta, de manera que fin de la segunda semana vamos a tener de la próxima, no de esta semana que inicia, de la otra, mediados de la otra semana, vamos a tener los resultados. Y ahí vamos a poder ver cómo evolucionó, cómo cambió la situación antes de la cuarentena y después de la cuarentena. Está bien, estaremos atentos. Vicente, muchísimas gracias por esta comunicación. Un abrazo. No, gracias a ustedes por el llamado y un saludo a todos ustedes que están trabajando. Fue Vicente Donato, director de la Fundación Observatorio PYME y profesor de la Università di Bologna.